Budismo en la práctica, el Sutra del Loto. El Sutra del Loto es una enseñanza revolucionaria para su época y profundamente vigente en la actualidad. A través de sus parábolas y principios, nos invita a descubrir que cada persona, sin excepción, posee un potencial ilimitado para transformar su vida y su entorno. En un mundo marcado por los desafíos y las desigualdades, esta filosofía nos enseña que la verdadera transformación comienza en el interior de cada uno y se manifiesta en acciones cotidianas que promueven armonía, respeto y crecimiento mutuo. Tal vez nos preguntemos cómo es posible que el Sutra del Loto, siendo un texto de tantos años de antigüedad, mantenga su vigencia en la época actual. ¿Cuál es su mensaje y cómo podemos aplicarlo en la vida cotidiana en términos prácticos? El escritor y poeta alemán Hermann Hesse, en su poema Libros, señala: «La felicidad no llegará a ti a través de todos los libros del mundo. Estos te guiarán en silencio otra vez hacia tu reino interior. Allí encontrarás cuanto necesites: el sol, las estrellas, la luna. Es que la luz que estás buscando ya habita en tu corazón». Tal como este poeta representa en sus versos, la felicidad esencial de ninguna manera se encuentra separada de nuestra existencia. Más bien todo lo contrario. La verdadera dicha, en realidad, se encuentra en el palacio de nuestro interior y somos los únicos que pueden abrir su puerta. Este también es el mensaje del Sutra del Loto. Un poco de historia. El Sutra del Loto es la última enseñanza expuesta por el Buda Sakyamuni, fundador histórico del budismo, y es considerado la enseñanza primordial del budismo Soka. Cuando hablamos de sutra, nos referimos a las enseñanzas predicadas por Sakyamuni, expuestas durante los 50 años que viajó por toda la India en un proceso de diálogo que entablaba con individuos de las más variadas vertientes. En dichas conversaciones, Sakyamuni fue brindando respuestas a las preguntas fundamentales sobre la existencia humana. ¿Para qué nacemos? ¿O por qué a lo largo de la vida tenemos que experimentar los sufrimientos de la enfermedad, la vejez y la muerte? A partir de estos integrantes fue que surgió el Sutra del Loto, como respuesta a la búsqueda del Buda para permitir a todas las personas sobreponerse al sufrimiento. El Sutra del Loto está conformado por 28 capítulos escritos en prosa y verso, alternativamente, en ocasiones haciendo que el verso cante el contenido de la prosa, en un lenguaje más accesible y rítmico, y que en ese entonces facilitaba su memorización. Fue compilado posteriormente a la muerte de Sakyamuni entre los siglos I y II después de Cristo y difundido a los pueblos del norte de la India, centro de Asia, China, Corea y Japón. A partir de su amplia propagación, surgieron diversas versiones lingüísticas del chino, de las cuales la traducción realizada por el erudito Kumarajiva en el siglo V y titulada Myoho Renge Kyo es considerada una de las más sobresalientes. La enseñanza del Sutra del Loto fue novedosa y revolucionaria, ya que cuestionó las creencias de la época al declarar que todas las personas, sin excepción, poseen la capacidad de manifestar la iluminación. En una época marcada por estructuras sociales rígidas y excluyentes, esta enseñanza brindó un mensaje profundamente igualitario e inclusivo, abriendo las puertas de la felicidad absoluta por primera vez a todas las mujeres, las personas comunes de cualquier clase social y absolutamente a todos los seres humanos sin distinción alguna. Un camino revolucionario. Desde su surgimiento, el Sutra del Loto fue transmitido oralmente hasta que, por iniciativa de los discípulos del Buda, se registró por escrito. Con el paso de los siglos, su mensaje trascendió fronteras y adquirió un impacto significativo. Unos 1500 años después de la muerte de Sakyamuni, Nichiren Daishonin expuso en el Japón la realidad suprema expuesta en el Sutra del Loto, la ley fundamental que constituye la esencia de la vida y de todos los fenómenos. Plasmó esta ley de una manera universalmente accesible, definiéndola como Nam Myoho Renge Kyo. Sus enseñanzas abrieron el camino a la posibilidad de que todas las personas tomaran conciencia de la naturaleza de Buda innata. En ellas se refleja el propósito del Sutra del Loto, que Sakyamuni expresa con sus propias palabras en los últimos versos del capítulo 16, Duración de la vida, recitado a diario por los miembros de la Soka Gakkai en la práctica diaria del Gongyo. En todo momento estoy pensando cómo hacer para que los seres vivientes ingresen al camino supremo y adquieran rápidamente el cuerpo de un Buda.
El Sutra del Loto fomenta un compromiso activo con la vida real, el ámbito social y sus problemas. Es una enseñanza que empodera y enseña que la determinación interior de una persona posee un enorme poder transformador y revela en toda su plenitud el potencial infinito y la dignidad suprema de cada vida humana. Todas las personas, sin excepción, poseen la sabiduría interior y el poder necesarios para adquirir un estado de dicha absoluta y de la manera más significativa y maravillosa, construir una existencia feliz en este momento. El segundo presidente de la Soka Gakkai Yosei Toda solía decir que nacemos en este mundo para ser felices y para disfrutar de nuestra existencia. A través de la práctica diaria que incluye la recitación de Nam-myoho Renge-kyo y la lectura de 2 capítulos, medios hábiles y duración de la vida del Sutra del Loto, llegamos a comprender que todos poseemos la naturaleza de Buda intrínsecamente. Así, consolidamos un estado vital inamovible frente a las situaciones externas que se presentan diariamente en nuestra vida mientras ayudamos a los demás a que también lo hagan. En una oportunidad, el maestro Ikeda expresó: los que practicamos la fe en la ley mística Nam-myoho Renge-kyo hacemos brillar nuestra vida al máximo, a cada instante. Nos desafiamos incansablemente en nuestra revolución humana y vivimos con persistencia y tenacidad inquebrantables. Al triunfar sobre la adversidad, mientras convertimos el karma en misión, mostramos de manera visible cómo cada uno puede crear valor fiel a su propia individualidad. Tal como somos, sin renegar nuestro lugar como personas comunes, recorremos el camino invencible de lograr la budeidad en esta existencia y llevamos a cabo los asuntos de nuestra vida con el mismo amor compasivo con que viven los Budas. Según la clasificación de Tiantai, el Sutra del Loto se divide en 2 partes, la enseñanza teórica y la enseñanza esencial. Enseñanza teórica. Representa la prédica de Sakyamuni como Buda histórico que alcanzó la iluminación por primera vez durante su existencia en la India. Sin embargo, esto denota la identidad transitoria que él había adoptado para guiar a las personas hacia la iluminación. El capítulo 2, Medios hábiles, expone que el único propósito de los Budas es conducir a todas las personas hacia la budeidad y que los 3 vehículos, aprendizaje, comprensión intuitiva y bodhisattva, no son más que medios hábiles para conducir a las personas al vehículo del Buda. Enseñanza esencial. Revela la verdadera identidad del Buda y establece que él, en realidad, había logrado la iluminación en el pasado remoto y se ha esforzado constantemente por conducir a los seres hacia la iluminación. Nam-myoho Renge-kyo, expuesto por Nichiren Daishonin, representa la enseñanza esencial para que todos los seres despierten en su vida la naturaleza de Buda. Florecer como un loto. Denge, de Nam-myoho Renge-kyo, significa flor de loto. Esta flor tiene la particularidad de crecer en estanques rodeadas de fango, y sin embargo, sus pétalos son de un color puro y aterciopelado, y sus características la hacen impermeable. A su vez, florece y da semilla al mismo tiempo, lo que representa la ley de simultaneidad de causa y efecto, en el cual está basado el Sutra del Loto. Desde la perspectiva del budismo, esta ley rige el funcionamiento de todos los fenómenos de la realidad. Los pensamientos, palabras y acciones positivas crean efectos positivos y conducen a la felicidad, mientras los pensamientos, palabras y acciones negativas que debilitan la dignidad de la vida conducen a la infelicidad. Este es el principio general del karma. En otros sutras, previos al Sutra del Loto, la práctica budista se entendía como un proceso gradual en el que a lo largo de muchas existencias, las personas, esencialmente llenas de fallas y de imperfecciones, se transforman hacia un estado de perfección. Sin embargo, a la luz de esta causalidad profunda, revelada en el Sutra del Loto, a cada momento la vida manifiesta una condición con la que percibimos y existimos, que va desde los estados de mayor sufrimiento hasta el sublime estado de la budeidad. Este enfoque puede entenderse mediante el concepto de los 10 estados. En las enseñanzas previas, las personas comunes practican en los 9 estados, causa, y finalmente alcanzan la budeidad, efecto. Sin embargo, en el Sutra del Loto, la budeidad y los otros 9 estados coexisten como posibilidades inherentes y eternas de la vida en cada momento. A través de la fe y la práctica podemos manifestar el estado iluminado de la budeidad. Los 10 estados existen simultáneamente como la flor de loto, que produce flores, símbolo de las personas comunes, y frutos, símbolo de la budeidad al mismo tiempo.
El budismo del pueblo. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, el segundo presidente de la Soka Gakkai, Yosei Toda, quien había sido recluido en prisión junto a su maestro, Tsunesaburo Makiguchi, como prisionero de conciencia por oponerse al militarismo japonés y defender su fe, decidió dedicar su vida a la reconstrucción de la Soka Gakkai. Una de las primeras acciones que emprendió fue ofrecer disertaciones sobre el significado del Sutra del Loto, que había tenido la oportunidad de leer en prisión. No solo lo leyó literalmente, sino que lo integró profundamente con su vida, lo que le permitió comprender que la iluminación es en realidad la esencia misma de la vida. Inicialmente, aquellas conferencias fueron realizadas entre pequeños grupos de amigos y conocidos. Luego se fueron ampliando gracias al impacto que generaba en sus oyentes. Toda esclarecía el gran sentido del Sutra del Loto como una filosofía de infinita esperanza para todas las personas. En una oportunidad explicó la diferencia estricta que existe entre la lectura superficial o literal y el significado implícito, es decir, la interpretación que surge al comprenderlo desde las profundidades de su enseñanza. Entonces, ¿qué significa leer el Sutra del Loto desde su significado implícito? Nichiren Daishonin lo leyó con su vida. Practicó esta enseñanza con compromiso absoluto, sin escatimar ni una fibra de su ser, y propagó su esencia para el futuro de toda la humanidad. El Sutra del Loto, oculto en las profundidades del Sutra, que le permite a las personas del último día de la ley, es decir, la actualidad, aplicar el budismo en su vida cotidiana y construir existencias plenas de felicidad, no es otra cosa que Nam-myoho Renge-kyo. El maestro Ikeda expresó: el beneficio de invocar Daimoku es inmensurable e ilimitado. En verdad, hay un poder infinito en el solo hecho de invocar Nam-myoho Renge-kyo una sola vez. El Daishonin dice: si uno recita una sola vez estas palabras del Daimoku, surgirá y se congregará a su alrededor la naturaleza de Buda de todos los seres vivientes. Además, enseña que el beneficio de invocar un Daimoku es igual al de leer el Sutra del Loto entero, que invocar 10 Daimoku es igual a leer el Sutra 10 veces, que 100 Daimoku equivalen a leer el Sutra unas 100 veces y que 1000 Daimoku son como 1000 lecturas del Sutra. El Sutra del Loto nos invita a mantener una fe inclaudicable en el potencial de todas las personas, a trabajar por el pleno desarrollo de ese potencial, a construir una sociedad donde todos sus integrantes puedan irradiar el pleno brillo de su dignidad humana. Es una enseñanza que desborda de revitalización y que vuelve a las personas fuertes y sabias. Es una práctica universal, accesible a todos los pueblos. Nichiren lo proclamó un verdadero budismo del pueblo, que actualmente está generando e irradiando una luz de paz y felicidad en todo el mundo.